Durante siglos, la historia oficial enseñó que el conocimiento verdadero debía escribirse para existir. Todo lo que no quedaba fijado en papel fue catalogado como frágil, incompleto o directamente inexistente. Bajo esa lógica, los pueblos que no construyeron bibliotecas de piedra ni dejaron crónicas encuadernadas fueron reducidos a la categoría de sin historia. El pueblo mapuche fue uno de ellos. Sin embargo, esta idea comienza a resquebrajarse cuando se observa con atención cómo una sociedad sin escritura alfabética logró preservar su identidad, su territorio y su organización frente a uno de los procesos coloniales más largos y violentos de América del Sur. Porque si algo sostuvieron los mapuche durante siglos, no fue solo la guerra, fue la memoria. Antes de la llegada de los europeos, los mapuche ya habitaban extensos territorios entre el río Itata y el archipiélago de Chiloé, organizados en comunidades autónomas, con sistemas políticos descentralizados, normas propias y una profunda relación con la tierra. Su conocimiento no estaba contenido en libros, sino en la palabra hablada, en el relato transmitido de generación en generación, en una tradición oral cuidadosamente estructurada que cumplía funciones sociales, políticas, espirituales y prácticas. Lejos de ser improvisada, esta tradición oral funcionaba como una auténtica biblioteca viva. En ella se conservaban los relatos de origen, las genealogías familiares, las normas de convivencia, las alianzas entre linajes, los límites territoriales, los ciclos de la naturaleza y las experiencias de conflictos pasados. Cada historia cumplía un propósito. Cada narración era una forma de enseñanza. Cada palabra transmitida reforzaba la continuidad de la comunidad. Cuando los primeros cronistas españoles comenzaron a describir a los mapuche, se enfrentaron a una dificultad que nunca lograron comprender del todo. No podían capturar su conocimiento. No había códices que quemar. No había archivos centrales que destruir. La memoria mapuche estaba dispersa en las personas, en los ancianos, en los relatos compartidos en ceremonias, reuniones y momentos cotidianos. Era un saber móvil, resistente, imposible de confiscar por completo. Esta característica fue clave para su supervivencia cultural. Mientras otras sociedades indígenas vieron desaparecer gran parte de su conocimiento con la destrucción de templos, ciudades o centros administrativos, los mapuche conservaron el suyo porque no dependía de una estructura física. La palabra viajaba. La memoria se adaptaba. El conocimiento se reconfiguraba sin perder su esencia. En el centro de esta biblioteca oral estaban los quimche, los sabios de la comunidad, personas reconocidas por su conocimiento profundo del pasado, de las normas tradicionales y de la relación espiritual con el entorno. Su rol no era mandar, sino recordar. Recordar quiénes eran, de dónde venían y cómo debían vivir para mantener el equilibrio. Junto a ellos, los sulcantufe, los narradores y cantores, utilizaban el canto y la poesía como herramientas de transmisión. La musicalidad no era un adorno. Ayudaba a fijar la memoria, a conservar los relatos con precisión, a evitar deformaciones graves con el paso del tiempo. Así, la historia no se olvidaba, se cantaba. Esta forma de preservar el conocimiento también cumplía una función estratégica. En tiempos de conflicto, la tradición oral permitía transmitir rápidamente experiencias pasadas. Cómo se habían enfrentado invasiones anteriores, qué errores no debían repetirse, qué alianzas habían funcionado y cuáles habían terminado en traición. La memoria colectiva actuaba como una base de datos histórica aplicada a la supervivencia. Por eso, cuando los españoles intentaron imponer su dominio, no se enfrentaron a un pueblo sin historia, sino a uno con una memoria activa, consciente y profundamente arraigada. Cada intento de sometimiento reforzaba la necesidad de recordar. Cada parlamento, cada enfrentamiento, cada tregua fallida era incorporada al relato común y transmitida hacia el futuro. La tradición oral mapuche no solo conservaba el pasado, lo actualizaba. En ella también se almacenaba el conocimiento del entorno, los ciclos climáticos, los comportamientos de los ríos
las señales del cielo, las propiedades de las plantas, las épocas de escasez y abundancia. Este saber permitió a las comunidades adaptarse a crisis, desplazamientos y presiones externas sin perder su cohesión. A diferencia de la visión europea, que separaba lo histórico de lo espiritual, lo político de lo cotidiano, la biblioteca mapuche integraba todo. No existía una historia neutral. Cada relato tenía un sentido ético, una enseñanza, una advertencia. Recordar era una forma de resistir. Cuando la colonización avanzó y se intentó imponer una nueva lengua, una nueva religión y una nueva forma de entender el mundo, la tradición oral actuó como un refugio invisible. Aunque se prohibieran rituales, aunque se destruyeran espacios ceremoniales, la memoria seguía viva en las personas. Y mientras esa memoria existiera, la conquista nunca estaría completa. Aquí comienza una de las claves más profundas de la resistencia mapuche. La convicción de que un pueblo que recuerda no desaparece. Y es precisamente en esa biblioteca sin muros, sin tinta y sin pergaminos, donde se encuentra una de las formas más sofisticadas de resistencia cultural de la historia de Chile. Cuando los españoles avanzaron hacia el sur del territorio chileno, en el siglo XVI, no solo llevaron consigo armas, caballos y una idea de dominio, también trajeron una forma muy específica de entender el poder: centralizado, escrito, jerárquico y permanente. Para ellos, conquistar significaba ocupar ciudades, fundar fuertes, levantar iglesias y dejar constancia escrita de cada acto. Creían que aquello que no quedaba registrado podía ser borrado. Con los mapuche, esa lógica fracasó. Desde los primeros enfrentamientos, los conquistadores se encontraron con una resistencia que no parecía agotarse nunca. Cada derrota española no solo tenía consecuencias inmediatas, sino que era incorporada a la memoria colectiva mapuche como una enseñanza. Las experiencias de combate, las traiciones, las tácticas del enemigo y los errores propios eran relatados, analizados y transmitidos oralmente a las siguientes generaciones. Así, la guerra no se repetía a ciegas, se aprendía de ella. Las derrotas españolas de mediados del siglo XVI, como las que siguieron a la destrucción de ciudades como la Imperial, Valdivia o Villarrica, no fueron simples estallidos de violencia espontánea. Estuvieron precedidas por procesos de reflexión colectiva, en los que la memoria oral jugó un papel decisivo. Los líderes mapuche no surgían de una casta hereditaria, sino del reconocimiento comunitario, muchas veces basado en su capacidad para interpretar el pasado y proyectarlo hacia el futuro. Los toqui, jefes militares elegidos en tiempos de guerra, eran valorados no solo por su valentía, sino por su conocimiento. Debían conocer las historias de enfrentamientos anteriores, entender cómo había actuado el enemigo y anticipar sus movimientos. Esa información no estaba escrita, estaba en la palabra transmitida por los mayores, en relatos escuchados desde la infancia. Los cronistas españoles dejaron testimonio, a veces sin comprenderlo del todo, de esta capacidad mapuche para aprender y adaptarse. Relataron con asombro cómo, tras los primeros contactos, los mapuche comenzaron a modificar sus tácticas, a usar el terreno con precisión, a cortar líneas de abastecimiento y a evitar enfrentamientos directos cuando no les convenía. Nada de eso fue improvisado, era memoria aplicada. Pero la tradición oral no solo servía para la guerra. En los parlamentos, espacios diplomáticos entre mapuche y autoridades coloniales, la palabra era el centro absoluto. Cada acuerdo se sustentaba en la memoria de pactos anteriores. Los mapuche recordaban compromisos incumplidos, promesas rotas y límites traspasados. No necesitaban documentos firmados. El peso del recuerdo colectivo bastaba para legitimar su posición. Esto desconcertaba profundamente a las autoridades españolas. Acostumbradas a tratados escritos, sellos y firmas, no lograban entender cómo un pueblo podía exigir respeto a acuerdos pasados sin presentar un solo papel. Sin embargo, una y otra vez, los mapuche demostraron que esos acuerdos existían porque eran recordados, repetidos y enseñados. La palabra, para ellos, tenía valor jurídico,
y moral. Durante los siglos XVII y XVIII, esta tradición se mantuvo viva a pesar de la presión constante de la colonia. Incluso cuando misiones religiosas intentaron reemplazar los relatos tradicionales por catecismos y doctrinas europeas, la memoria mapuche no desapareció. Se replegó, se adaptó, convivió en silencio con las nuevas imposiciones. Muchos relatos ancestrales comenzaron a transmitirse en espacios más íntimos. En el ámbito familiar, en ceremonias restringidas, en conversaciones lejos de la mirada colonial. La tradición oral demostró una vez más su flexibilidad. No necesitaba ser pública para sobrevivir, bastaba con ser recordada. Este proceso explica por qué, a diferencia de otros pueblos indígenas, los mapuche lograron mantener una continuidad histórica reconocible hasta bien entrado el periodo republicano. Su identidad no se diluyó completamente porque su memoria no dependía de instituciones coloniales. No era una historia escrita por otros, sino contada por ellos mismos. Con la formación del Estado chileno en el siglo XIX, esta memoria volvió a cobrar un rol central. Frente a un nuevo proyecto de ocupación territorial, los relatos del pasado colonial reaparecieron como advertencia. La experiencia de siglos de resistencia fue evocada una vez más, demostrando que la tradición oral no era un vestigio del pasado, sino una herramienta viva. Así, mientras desde fuera se insistía en retratar a los mapuche como un pueblo sin historia escrita y, por tanto, sin historia válida, en su interior persistía una biblioteca completa, compleja, organizada y profundamente consciente de sí misma. Una biblioteca que no podía ser quemada. También fue clave para preservar la espiritualidad, la ética y la relación con la tierra. Incluso cuando el mundo que rodeaba a los mapuche comenzó a transformarse de forma irreversible. Para comprender la profundidad de la tradición oral mapuche, es necesario ir más allá de la guerra y la política. La palabra no solo preservó estrategias de resistencia, sino que sostuvo una forma completa de entender el mundo. En ausencia de escritura, la espiritualidad, la ética y el conocimiento del territorio fueron transmitidos mediante relatos, cantos, ceremonias y enseñanzas reiteradas, generación tras generación. Los mapuche no concebían la tierra como una posesión, sino como un espacio vivo, habitado por fuerzas espirituales con las que se debía mantener equilibrio. Esta visión no estaba codificada en libros sagrados, sino en narraciones conocidas desde la infancia. A través de ellas se explicaba el origen de los ríos, los volcanes, los bosques y las montañas, así como las consecuencias de romper la armonía con esos espacios. El conocimiento del entorno natural era extraordinariamente preciso. Los relatos transmitían información sobre ciclos climáticos, comportamiento de los animales, propiedades medicinales de plantas y señales de peligro. Un niño mapuche aprendía, sin darse cuenta, a leer el paisaje mediante historias escuchadas junto al fuego o durante largas jornadas de viaje. Cada relato tenía una función práctica, aunque estuviera envuelto en un lenguaje simbólico. Los misioneros y cronistas coloniales, al observar estas prácticas, las redujeron muchas veces a supersticiones. Sin embargo, algunos dejaron constancia del asombro que les provocaba la capacidad mapuche para orientarse, sobrevivir y anticipar cambios naturales. Lo que no comprendieron fue que ese conocimiento no era improvisado, sino el resultado de siglos de observación acumulada y transmitida oralmente. En el centro de esta transmisión estaban figuras clave dentro de la sociedad mapuche. Los mayores, depositarios de la memoria colectiva, tenían la responsabilidad de enseñar no solo hechos del pasado, sino principios de conducta. La palabra enseñaba cuándo actuar, cuándo esperar, cuándo resistir y cuándo negociar. No era un saber abstracto, sino profundamente ligado a la vida cotidiana. La espiritualidad mapuche se expresaba a través de ceremonias donde la oralidad era esencial. Cantos, oraciones y relatos reforzaban la relación con las fuerzas del mundo natural. Cada ceremonia repetía palabras antiguas, algunas de origen remoto, cuya continuidad dependía exclusivamente de la memoria humana. A pesar de las prohibiciones y persecuciones coloniales, estas prácticas no desaparecieron.
Durante los siglos de dominación española, muchas ceremonias se realizaron en secreto o se adaptaron para evitar represalias. Sin embargo, el contenido central se mantuvo. La palabra volvió a demostrar su capacidad de sobrevivir a la presión externa, mutando en forma, pero no en esencia. Con la llegada del Estado chileno y el avance definitivo sobre los territorios mapuche en el siglo XIX, esta espiritualidad fue nuevamente atacada. Las autoridades republicanas promovieron la escolarización forzada y la sustitución cultural, convencidas de que la oralidad era un obstáculo para la civilización. Paradójicamente, fue esa misma oralidad la que permitió que gran parte del conocimiento ancestral no se perdiera. Incluso cuando se prohibió el uso de la lengua mapuche en espacios formales, los relatos siguieron circulando en el ámbito privado. La memoria colectiva funcionó como refugio frente a la imposición cultural. Las historias del pasado no solo recordaban lo que se había perdido, sino también lo que aún debía ser protegido. Este conocimiento espiritual y territorial explica por qué, hasta hoy, muchas comunidades mapuche mantienen una relación activa con su historia ancestral. No se trata de una reconstrucción reciente ni de una invención moderna, sino de una continuidad sostenida por la palabra durante siglos. La tradición oral permitió que el pasado no quedara congelado, sino que dialogara constantemente con el presente. Cada generación reinterpretó los relatos heredados a la luz de nuevas circunstancias, sin romper el vínculo con sus orígenes. Así, mientras desde fuera se insistía en que los mapuche carecían de escritura y, por tanto, de conocimiento sistemático, en realidad conservaban una de las formas más resistentes de transmisión cultural conocidas en el continente. Esta biblioteca oral enfrentó el riesgo máximo de desaparecer. Y, aún así, logró sobrevivir hasta nuestros días, dejando un legado que todavía desafía las narrativas oficiales de la historia chilena. A fines del siglo XIX, cuando el avance militar y administrativo del Estado chileno se consolidó sobre el territorio mapuche, muchos creyeron que la historia de este pueblo había llegado a su fin. Las reducciones, la pérdida de tierras, la imposición del castellano y la escuela estatal parecían anunciar la desaparición definitiva de su cultura. Sin embargo, aquello que no estaba escrito fue, precisamente, lo que no pudo ser completamente destruido. La tradición oral mapuche sobrevivió porque no dependía de templos, archivos ni libros. Vivía en las personas, en las conversaciones cotidianas, en los relatos nocturnos, en las ceremonias realizadas lejos de la mirada estatal, en las enseñanzas transmitidas dentro de la familia. Incluso cuando la lengua fue castigada o ridiculizada, la memoria siguió circulando, a veces fragmentada, a veces silenciosa, pero nunca extinguida. Muchos investigadores del siglo XX, al comenzar a registrar testimonios mapuche, quedaron sorprendidos por la profundidad histórica de los relatos recogidos. Los nombres de antiguos líderes, los detalles de parlamentos, traiciones, alianzas y desplazamientos coincidían con documentos coloniales conservados en archivos españoles y chilenos. Aquello que durante siglos fue considerado mito, demostraba una sorprendente precisión histórica. La llamada Biblioteca Mapuche no era un conjunto de historias desordenadas, sino un sistema coherente de memoria. Los relatos cumplían funciones claras: enseñar el origen de los linajes, recordar límites territoriales, advertir sobre errores del pasado, transmitir normas de conducta y preservar la relación espiritual con la tierra. Cada historia tenía un propósito y un contexto específico. A diferencia de la historia escrita occidental, esta memoria no aspiraba a la cronología exacta, sino al significado profundo de los hechos. No importaba tanto el año preciso, sino la enseñanza que dejaba el acontecimiento. De esta forma, la historia no se transformaba en un relato muerto, sino en una guía viva para el presente. Durante décadas, esta forma de conocimiento fue desestimada por la Academia Oficial. Se la consideró subjetiva, poco confiable, inferior a los documentos escritos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa visión comenzó a resquebrajarse. Antropólogos, historiadores y lingüistas reconocieron que, sin la tradición oral mapuche,
gran parte de la historia del sur de Chile simplemente no podría comprenderse. Hoy, muchas de las prácticas, ceremonias y relatos que sobrevivieron lo hicieron gracias a esa transmisión ininterrumpida de la palabra. No porque hayan sido protegidos por el poder, sino porque fueron defendidos desde la memoria. Cada generación asumió la responsabilidad de no olvidar, incluso en contextos de violencia, marginación y silencio forzado. La tradición oral también permitió que el pueblo mapuche reinterpretara su historia frente a nuevas amenazas. No se trató solo de conservar el pasado, sino de usarlo como herramienta para enfrentar el presente. La memoria se convirtió en una forma de resistencia cultural tan poderosa como cualquier arma. Cuando hoy se afirma que la historia mapuche fue inventada o exagerada, se repite el mismo error colonial: creer que solo lo escrito tiene valor. Pero los hechos demuestran lo contrario. La palabra, transmitida de generación en generación, conservó conocimientos que ni la conquista, ni la república, ni la modernidad lograron borrar. La biblioteca mapuche nunca estuvo encerrada en muros. Caminó con su gente, cruzó ríos, sobrevivió a la guerra, al despojo y al olvido impuesto. Y sigue viva mientras existan quienes recuerden, relaten y enseñen. Esta no es una historia perdida. Es una historia que resistió sin tinta, sin papel y sin permiso. Una memoria que, aún hoy, continúa desafiando la forma en que entendemos el conocimiento, la historia y la verdad. Porque cuando la palabra es memoria y la memoria es identidad, ningún poder logra imponer el silencio definitivo.